Capítulo 1. Las personas perciben tu energía antes de escuchar tus palabras. Antes de que pronuncies una sola palabra, las personas ya han formado una impresión sobre ti. No ocurre de manera consciente. No es un análisis racional. Es una percepción rápida basada en señales sutiles que transmites sin darte cuenta. Tu postura comunica. Tu mirada comunica. Tu ritmo al moverte comunica. Estas señales forman lo que muchas veces se llama presencia personal. No depende de la apariencia externa ni del nivel de experiencia. Depende de la relación que tienes contigo mismo. Las personas perciben cuando alguien está cómodo con su propia identidad y también perciben cuando alguien intenta demostrar algo constantemente. La diferencia es inmediata. Cuando alguien entra en un espacio con tranquilidad, no necesita explicar su valor. Su manera de moverse transmite seguridad. Su forma de observar el entorno transmite atención. Su silencio transmite estabilidad. Incluso sin hablar, su presencia genera interés. Este efecto no es casual. Es una respuesta natural del entorno. El cerebro humano está diseñado para interpretar señales antes que palabras. Durante miles de años, reconocer la actitud de los demás fue una herramienta de supervivencia. Por eso hoy seguimos reaccionando a la energía emocional de quienes nos rodean incluso antes de escuchar lo que dicen. Percibimos la tensión. Percibimos la calma, percibimos la seguridad, percibimos la duda, y respondemos a esas señales de forma automática. Muchas personas intentan mejorar su influencia concentrándose únicamente en lo que dicen. Practican respuestas, preparan argumentos o buscan frases más efectivas. Sin embargo, si su presencia transmite inseguridad o urgencia, sus palabras pierden impacto antes de ser escuchadas. La presencia siempre habla primero. Por eso la atracción personal no comienza con técnicas externas. Comienza con la estabilidad interna. Cuando tu atención no está dirigida a impresionar a los demás, tu comportamiento cambia. Tu lenguaje corporal se vuelve más natural. Tu voz se vuelve más tranquila. Tus movimientos dejan de parecer forzados. Las personas notan ese cambio, aunque no sepan explicarlo. También es importante entender que la energía que transmites no depende de actuar de una manera determinada. No se trata de imitar comportamientos, ni de adoptar posturas artificiales. Se trata de reducir la necesidad de aprobación constante. Cuando dejas de intentar controlar la impresión que causas, tu presencia se vuelve más auténtica. Y la autenticidad genera confianza. Muchas veces la ansiedad social aparece porque intentas anticipar cómo te perciben los demás. Piensas en lo que deberías decir. Piensas en cómo deberías actuar. Piensas en cómo deberías responder. Esta atención constante hacia la reacción externa crea tensión interna. Esa tensión se percibe, incluso si no dices nada. En cambio, cuando tu atención permanece en el momento presente, tu comportamiento se vuelve más claro. No necesitas ajustar cada gesto. No necesitas controlar cada palabra. No necesitas demostrar nada de inmediato. Esta tranquilidad cambia la forma en que los demás reaccionan a ti. Empiezan a escucharte con mayor atención. Empiezan a observarte con mayor interés. Empiezan a confiar antes de que hables. Con el tiempo descubres algo importante. La presencia no se construye intentando parecer más seguro. Se construye reduciendo la necesidad de parecerlo. Cuando tu comportamiento deja de depender de la aprobación externa, aparece una estabilidad natural que los demás perciben rápidamente. Entonces comprendes algo esencial. Las personas no responden primero a lo que dices. Responden a lo que transmites antes de hablar. Y cuando desarrollas una presencia tranquila, clara y coherente, tu influencia comienza mucho antes de que pronuncies la primera palabra. Capítulo 2. Hablar menos aumenta tu impacto sin esfuerzo. Muchas personas creen que para ser visibles deben participar constantemente en cada conversación. Piensan que si hablan más serán más escuchadas, más valoradas y más reconocidas. Sin embargo, la experiencia muestra algo diferente. Cuando hablas demasiado, tu mensaje pierde fuerza. Cuando eliges bien tus palabras, tu presencia aumenta. El impacto de la comunicación no depende de la cantidad de lo que dices, sino de la intención con la que intervienes. Las personas prestan más atención a quien no ocupa cada espacio con palabras innecesarias. Perciben que su participación tiene propósito. Perciben que su voz aparece cuando realmente importa. Esta percepción genera respeto. Y el respeto genera atracción.
Hablar menos no significa retirarte de la conversación. Significa participar con mayor claridad. Significa escuchar antes de responder. Significa observar el momento adecuado para intervenir en lugar de reaccionar automáticamente. Las intervenciones precisas tienen más peso que las intervenciones constantes. Muchas veces el impulso de hablar surge de una necesidad silenciosa de confirmación. Intentas demostrar que estás presente. Intentas mostrar que entiendes el tema. Intentas evitar que otros interpreten tu silencio como falta de interés. Sin darte cuenta, comienzas a llenar los espacios con palabras que no siempre aportan valor. Este hábito reduce tu impacto, porque elimina la expectativa. Cuando alguien habla continuamente, los demás dejan de anticipar su intervención. Su voz se vuelve parte del ruido de fondo. En cambio, cuando alguien habla con intención, su participación genera atención antes incluso de comenzar. El silencio crea ese espacio. También mejora tu capacidad de pensar con claridad. Cuando reduces la necesidad de responder de inmediato, tu mente tiene tiempo para organizar ideas con mayor precisión. Tus palabras se vuelven más simples. Tus respuestas se vuelven más directas. Tus intervenciones se vuelven más relevantes. La claridad aumenta la influencia. Las personas perciben rápidamente cuando alguien no habla por impulso. Notan cuando alguien elige sus palabras. Reconocen cuando alguien observa antes de intervenir. Esta forma de comunicarse transmite estabilidad. Y la estabilidad genera confianza. Hablar menos también cambia tu lenguaje corporal. Cuando no sientes la urgencia de intervenir constantemente, tu postura se vuelve más relajada. Tu mirada se vuelve más atenta. Tu presencia se vuelve más tranquila. Este cambio refuerza la percepción de seguridad. No necesitas demostrar que tienes algo que decir. Solo necesitas decirlo cuando realmente aporta valor. Con el tiempo comienzas a notar algo importante. Las personas escuchan con más atención a quien no repite lo evidente. Recuerdan con más claridad a quien no interviene sin necesidad. Respetan más a quien no compite por espacio en la conversación. Porque perciben intención, perciben dirección, perciben control. Este tipo de presencia no requiere esfuerzo adicional. No depende de técnicas complicadas. Depende de reducir la necesidad de participar automáticamente en cada momento. Depende de confiar en que tu valor no se mide por la cantidad de palabras que utilizas. Se mide por la precisión con la que eliges usarlas. Entonces comprendes algo esencial. No necesitas hablar más para tener impacto. Necesitas hablar en el momento adecuado con la claridad suficiente para que tus palabras permanezcan después de haber sido escuchadas. Capítulo 3. La calma emocional atrae más que cualquier explicación. Muchas personas creen que la influencia depende de tener respuestas rápidas, argumentos sólidos o una personalidad extrovertida. Sin embargo, existe una cualidad mucho más poderosa y menos visible que genera atracción de forma natural. La calma emocional. Las personas perciben la estabilidad interna incluso antes de entender lo que dices. Notan quien mantiene claridad cuando el entorno cambia. Notan quien reacciona con tranquilidad cuando aparece presión. Notan quien conserva dirección cuando otros pierden el control. Esta percepción no es racional. Es inmediata. Cuando alguien mantiene calma en situaciones difíciles, transmite seguridad. No necesita imponerse ni convencer. Su comportamiento organiza el ambiente alrededor. Las personas empiezan a sentirse más tranquilas cerca de alguien que no reacciona impulsivamente. Por eso la calma no es solo una emoción. Es una forma de presencia. Muchas veces la inquietud aparece porque intentas controlar la reacción de los demás. Piensas en cómo responderán. Piensas en cómo deberías actuar. Piensas en cómo deberías parecer. Esta atención constante hacia el exterior crea tensión interna. Y esa tensión se percibe, incluso cuando intentas ocultarla. En cambio, cuando tu atención permanece en lo que estás haciendo, tu comportamiento se vuelve más estable. No necesitas reaccionar inmediatamente. No necesitas justificar cada decisión. No necesitas defender cada opinión. Esta tranquilidad cambia la manera en que los demás interpretan tu presencia. Empiezan a confiar más. Empiezan a escucharte con mayor atención. Empiezan a considerar tus palabras con más interés. La calma emocional también reduce los conflictos innecesarios. Muchas discusiones no comienzan por desacuerdos reales, sino por reacciones impulsivas. Cuando alguien responde sin tensión,
el conflicto pierde fuerza antes de desarrollarse. La estabilidad interrumpe la escalada emocional. Este efecto tiene un impacto profundo en cualquier entorno. En conversaciones personales, permite generar cercanía. En entornos profesionales, transmite liderazgo. En situaciones nuevas, crea una impresión de seguridad incluso antes de demostrar experiencia. Las personas siguen a quien mantiene claridad, no a quien reacciona más rápido. También es importante entender que la calma no significa ausencia de emociones. No significa evitar lo que sientes. Significa reconocer lo que ocurre dentro de ti sin permitir que determine automáticamente tu comportamiento. Es la capacidad de elegir cómo responder en lugar de reaccionar de inmediato. Esa capacidad se percibe y genera respeto. Con el tiempo comienzas a notar algo importante. Las personas confían más en quien no necesita elevar la voz para ser escuchado. Se sienten más cómodas con quien no responde con urgencia ante cada situación. Valoran la presencia de quien mantiene equilibrio incluso cuando el entorno es incierto. Porque la calma transmite dirección, transmite control, transmite claridad. Este tipo de estabilidad no se construye intentando parecer tranquilo. Se construye reduciendo la necesidad de responder a todo de inmediato. Se construye observando antes de actuar. Se construye aceptando que no necesitas demostrar tu valor en cada momento. Entonces comprendes algo esencial. Las personas no se sienten atraídas solo por lo que dices. Se sienten atraídas por la tranquilidad que experimentan cuando están cerca de alguien que sabe mantenerse en calma incluso cuando el mundo alrededor cambia. Capítulo 4. No intentar agradar aumenta tu valor social. Muchas personas creen que para ser aceptadas deben adaptarse constantemente a las expectativas de los demás. Ajustan su lenguaje según el entorno, modifican sus opiniones para evitar desacuerdos y evitan expresar lo que realmente piensan por miedo a perder aprobación. Este esfuerzo parece útil en el corto plazo, pero reduce el respeto en el largo plazo. Cuando intentas agradar de forma constante, transmites una señal silenciosa. Indicas que tu dirección depende de la reacción externa. Indicas que tu seguridad cambia según el contexto. Indicas que necesitas aceptación para mantener tu posición. Las personas perciben esa señal, aunque no la expresen directamente. En cambio, cuando alguien mantiene coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, su presencia cambia. No necesita convencer a todos. No necesita justificar cada opinión. No necesita adaptarse a cada situación para sentirse cómodo. La coherencia genera estabilidad. Y la estabilidad genera confianza. No intentar agradar no significa ser distante ni rechazar a los demás. Significa actuar con claridad interna. Significa respetar tus propios criterios incluso cuando no coinciden con la mayoría. Significa participar en una conversación sin modificar tu identidad para encajar en ella. Esta actitud transforma la manera en que los demás reaccionan a ti. Empiezan a percibir que tus decisiones tienen dirección. Empiezan a notar que tu comportamiento no depende del entorno. Empiezan a confiar más en tu criterio. Muchas veces el deseo de agradar nace del miedo al rechazo. Intentas evitar incomodidades. Intentas mantener armonía en todas las situaciones. Intentas asegurar que nadie interprete mal tus palabras. Sin darte cuenta, comienzas a reducir tu autenticidad para proteger tu imagen. Pero esa protección tiene un costo. Reduce tu presencia. Las personas respetan más a quien puede mantener su postura con tranquilidad que a quien cambia constantemente para evitar desacuerdos. No porque el desacuerdo sea valioso en sí mismo, sino porque la coherencia transmite seguridad. La seguridad atrae. También facilita relaciones más claras. Cuando no intentas agradar a todos, las conexiones que permanecen se vuelven más reales. Las personas que valoran tu presencia lo hacen por lo que eres, no por lo que intentas parecer. Esto crea vínculos más estables y menos dependientes de la aprobación momentánea. La autenticidad simplifica las relaciones y fortalece tu posición social. Es importante comprender que mantener tu dirección no implica imponerla. No necesitas convencer a todos ni defender cada opinión con intensidad. Solo necesitas actuar con claridad suficiente para no modificar tu comportamiento cada vez que aparece una reacción diferente. Este equilibrio genera respeto natural. Las personas perciben cuando alguien puede escuchar sin cambiar su identidad. Perciben cuando alguien puede adaptarse sin perder su criterio. Perciben cuando alguien participa sin necesidad de aprobación constante.
Con el tiempo comienzas a notar algo importante. Las personas buscan la compañía de quienes no dependen del entorno para sentirse seguros. Confían más en quienes no cambian su postura según la presión del momento. Escuchan con mayor atención a quienes hablan desde la coherencia y no desde la necesidad de aceptación. Entonces comprendes algo esencial. La verdadera atracción social no aparece cuando intentas gustar a todos. Aparece cuando dejas de necesitar hacerlo y comienzas a actuar con una claridad que no depende de la reacción de los demás. Capítulo 5. Escuchar con atención te convierte en alguien difícil de ignorar. En la mayoría de las conversaciones, las personas no escuchan completamente. Están esperando su turno para hablar. Preparan respuestas mientras el otro todavía está explicando. Buscan demostrar algo en lugar de comprender lo que ocurre frente a ellas. Por eso escuchar con atención se ha convertido en una habilidad poco común. Y lo poco común siempre destaca. Cuando alguien se siente escuchado de verdad, su percepción cambia inmediatamente. No solo siente interés, siente respeto, siente tranquilidad, siente que su experiencia tiene valor en ese momento. Esta sensación crea una conexión que no depende de palabras complejas ni de explicaciones largas. Depende de la presencia. Escuchar con atención no significa permanecer en silencio sin participar. Significa estar realmente disponible en la conversación. Significa observar sin interrumpir. Significa comprender antes de responder. Significa permitir que la otra persona complete su idea sin necesidad de anticiparla. Esta forma de escuchar transmite seguridad. Las personas perciben cuando alguien no necesita dominar la conversación. Perciben cuando alguien no intenta dirigir constantemente el diálogo hacia sí mismo. Perciben cuando alguien está presente sin competir por atención. Esa presencia genera confianza. También aumenta tu influencia de manera natural. Cuando escuchas con atención, obtienes información que otros pasan por alto. Notas matices en el tono. Detectas cambios en la actitud. Reconoces lo que no se dice directamente. Comprendes mejor el contexto emocional de la conversación. Esta comprensión mejora tus respuestas. Las hace más precisas. Las hace más oportunas. Muchas personas intentan destacar hablando más. Sin embargo, quien escucha con atención suele comprender mejor la situación antes de intervenir. Esta ventaja permite elegir el momento adecuado para participar. Permite responder con claridad en lugar de reaccionar con prisa. La precisión aumenta tu impacto. Escuchar también transforma la forma en que los demás recuerdan tu presencia. Las personas no solo recuerdan lo que dijiste, recuerdan cómo se sintieron al hablar contigo. Si sintieron que podían expresarse sin ser interrumpidas, su percepción cambia. Empiezan a valorar tu compañía de manera distinta. Empiezan a confiar más. Empiezan a abrirse con mayor facilidad. Empiezan a buscar tu opinión con mayor interés. Este efecto no requiere esfuerzo visible. No depende de técnicas complejas. Depende de reducir la necesidad de demostrar constantemente tu valor en cada conversación. Depende de permitir que el diálogo se desarrolle sin intentar controlarlo todo el tiempo. Cuando haces esto, tu presencia se vuelve más estable, más clara, más influyente. También mejora tu capacidad de observar el entorno social. Escuchar con atención permite entender mejor las dinámicas entre las personas. Permite reconocer quién necesita ser escuchado. Permite identificar oportunidades para intervenir con mayor precisión. Permite anticipar situaciones antes de que se desarrollen completamente. Esta capacidad cambia la manera en que participas en cualquier grupo. Tu intervención deja de ser automática. Empieza a ser intencional. Con el tiempo comienzas a notar algo importante. Las personas se sienten naturalmente atraídas por quienes las hacen sentirse comprendidas. No porque esas personas hablen más, sino porque saben escuchar mejor. No porque intenten impresionar, sino porque transmiten atención real. Entonces comprendes algo esencial. Escuchar con atención no reduce tu presencia, la fortalece. Y cuando desarrollas esta habilidad, tu influencia deja de depender de cuánto hablas y comienza a depender de la calidad de la conexión que generas en cada conversación. Capítulo 6. La verdadera influencia aparece cuando dejas de intentar impresionar. Muchas personas creen que para generar atracción deben demostrar constantemente algo. Intentan parecer más seguras, más interesantes o más exitosas de lo que realmente se sienten en ese momento. Ajustan su comportamiento según el entorno. Observan las reacciones de los demás
y modifican su actitud para obtener aprobación. Sin darse cuenta, convierten su presencia en un esfuerzo continuo. Y el esfuerzo constante se percibe. Cuando alguien intenta impresionar, su atención deja de estar en la conversación y se dirige hacia la imagen que quiere proyectar. Empieza a medir sus palabras. Empieza a controlar sus gestos. Empieza a anticipar la reacción de los demás antes de actuar. Esta tensión reduce la naturalidad. Las personas notan esa tensión, aunque no sepan explicarla. En cambio, cuando alguien deja de intentar impresionar, ocurre algo distinto. Su comportamiento se vuelve más simple. Su comunicación se vuelve más directa. Su presencia se vuelve más estable. Ya no necesita demostrar su valor en cada interacción. Y esa estabilidad genera interés. La influencia real no aparece cuando intentas destacar. Aparece cuando tu atención está en lo que haces, y no en cómo eres percibido. Las personas confían más en quien no necesita convencerlas constantemente. Escuchan más a quien no intenta ocupar el centro de la conversación. Se sienten más cómodas con quien no compite por atención. Porque la tranquilidad transmite seguridad. Muchas veces el deseo de impresionar nace de la comparación. Observas a otros. Intentas alcanzar su nivel. Ajustas tu comportamiento para parecer más preparado. Sin embargo, la comparación permanente crea distancia entre lo que eres y lo que intentas mostrar. Esa distancia reduce tu presencia. Cuando dejas de compararte, tu comportamiento cambia. Hablas con mayor claridad. Escuchas con mayor atención. Tomas decisiones con mayor tranquilidad. Dejas de reaccionar según expectativas externas y empiezas a actuar según tu propia dirección. Este cambio es silencioso, pero profundamente visible para los demás. Las personas perciben cuando alguien no necesita demostrar su valor. Reconocen cuando alguien se mueve con naturalidad en distintos entornos. Observan cuando alguien mantiene coherencia incluso en situaciones nuevas. Esa coherencia crea confianza antes de cualquier explicación. Y la confianza crea atracción. También cambia tu relación con el reconocimiento. Dejas de necesitar confirmación constante. Dejas de interpretar cada reacción como una evaluación personal. Dejas de ajustar tu comportamiento para agradar a todos. Empiezas a elegir con mayor libertad cómo participar en cada situación. Esta libertad transforma tu presencia. La hace más estable. La hace más clara. La hace más auténtica. Con el tiempo comienzas a notar algo importante. Las personas se sienten naturalmente atraídas por quienes no intentan llamar la atención. Confían más en quienes actúan con tranquilidad. Escuchan más a quienes no necesitan destacar en cada momento. Porque perciben dirección. Perciben seguridad. Perciben coherencia. Entonces comprendes algo esencial. La verdadera influencia no aparece cuando intentas ser interesante. Aparece cuando eres claro contigo mismo. Y cuando desarrollas esa claridad, tu presencia deja de depender de la impresión que causas en los demás y comienza a convertirse en una referencia silenciosa que las personas reconocen, respetan y recuerdan incluso cuando no intentas demostrar nada.